Buenas, nuestro equipo es el número 1 de Teoría General del Proceso. Está compuesto por Yane Castellano, Yaniel Moreno, Suavi López, Edixon Higuera, Margeli Seguerí y mi persona, Yereli Peroso. Hoy vamos a hablarles sobre las pruebas en el proceso y las cargas de la misma. Nuestro ordenamiento jurídico venezolano en el Código de Procedimiento Civil, en su artículo número 6 del capítulo número 10 de la carga de las pruebas, expresa claramente, y me permito leerlo con su permiso, para dar una mejor apreciación del artículo, expresa. Artículo número 6, número 506 del Código de Procedimiento Civil, lo muestro aquí, expresa que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de una obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba, pero en su artículo siguiente existe una excepción muy grande que es una regla expresa para valorar el mérito de la prueba y el juez debe apreciarla según las reglas de la sana crítica. ¿A través de qué? De una regla legal expresa, que lo estipula el artículo 508. Para la apreciación de la prueba de testigo, el juez examinará si las disposiciones de estos concuerdan entre sí y con las demás pruebas. Se estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbre, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias. Por lo tanto, en su artículo siguiente expresa claramente que los jueces deben analizar, juzgar y todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción. Entonces, si bien es cierto, tenemos que recordar que existen medios probatorios muy importantes que le dan esa certeza al juez de tomar esas decisiones, y es por ello que en el proceso jurídico venezolano se deben analizar claramente todos esos tipos de pruebas que se van a encargar de valorar la decisión del juez, bien sean pruebas testimoniales, documentales, confesionales. También están las que se dan a través de informes, a través de manera pericial, y todos esos medios probatorios tienen solamente un solo objetivo, que es dar la certeza al juez de que él debe tomar la verdadera conclusión en una decisión justa y equitativa para ambas partes. Para dar continuidad a esta exposición, le paso mi punto a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Mi nombre es Yaniel Moreno. Pertenezco al Grupo 1, Sección 3 de la Quinta Corte de Gestión Judicial de la Ciudad de Cabimas. La naturaleza jurídica de la norma sobre la prueba nos establece que la naturaleza es de manera jurídica, es de carácter mixto, por cuanto la prueba se halla entre el ámbito del derecho sustantivo y del derecho procesal, sin poder adjudicárselo exclusivamente a ninguna de estas clasificaciones. Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza de las normas jurídicas que regulan las instituciones de las pruebas y las opiniones de diversas y hasta contradictorias que pueden clasificarse en 4 grupos, al saber: el de quienes la consideran de derecho material, el de quienes asignan la naturaleza mixta, el de quienes les reconocen como una naturaleza exclusivamente procesal, el de quienes la separan en 2 ramas, sustancial y procesal. La originalidad de la prueba significa que la prueba es posible y debe referirse al hecho de probar en forma directa. Para que sea prueba, esta debe estar sustanciada y reconocida por los entes involucrados en el proceso penal. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre el objeto de la prueba. El objeto de la prueba
se puede practicar, se puede solicitar de materia, sustancia, persona, cosas que se le pueda realizar las pruebas. Eso se solicita mediante un escrito calificado, solicitando la verificación de la prueba, que va dirigido al juez, donde se busca la convicción de la verdad procesal, o la verdad del derecho, y la verdad del derecho y la verdad de los derechos. De la prueba. Sustancia. Materia, sustancia, persona o cosas que se le pueda realizar las pruebas. Y esta es una autorresponsabilidad que crea la ley para las partes. Yo diría que el objeto de la prueba es la columna vertebral para verificar los hechos verdaderos de un proceso. Y los hechos, los objetos de la prueba pueden ser procesal o civil o procesal penal, porque ellas tienen un solo objeto: dar la veracidad de los hechos que se quiere demostrar y que son dirigidos al juez, y el juez analiza y pondera la prueba. Muchas gracias. Sin más que hablar del objeto de la prueba, aunque es un objeto es largo, un poco largo, porque también te habla de lo que es el derecho de la prueba, el derecho de la prueba y el derecho de prueba. Muchas gracias, Margery Segri. Buenas noches y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Yanet Castellanos. Soy participante de la especialidad de gestión judicial del municipio Cabima, sección 3, y pertenezco al grupo número 1. En la materia de teoría general del proceso, me toca hablarles en esta oportunidad el punto del control y la contradicción de las pruebas. Es importante que conozcamos un principio que nos determina el desarrollo de nuestro punto. El principio se llama iura nobis curia. Iura nobis curia, que no es otra cosa que reconocer que el juez es el que conoce del derecho. El juez es el director entre las partes en conflicto. Por lo tanto, él tiene la cualidad de, aparte de dirimir y de dirigir el conflicto en un procedimiento judicial, también tiene la capacidad de decidir si esa persona que está actuando como demandante tiene la cualidad, y él tiene la potestad de aceptar su solicitud o rechazarla. Igualmente, le determina la cualidad al demandado, y al momento de exponer sus excepciones, él le dará la valoración al mismo. Es importante reconocer que cuando hablamos del control y hablamos de la contradicción que encontramos en las pruebas, no es otra cosa que es el control que lleva el juez al momento de aplicar el derecho entre las partes. El juez recibe la demanda y va indicando si el demandante tiene la cualidad para que se lleve a cabo ese proceso judicial, bien sea civil
mercantil, penal, agrario, etc. De igual manera, él, aplicando el derecho, él va a dar las pautas para la evacuación de las pruebas, garantizando el debido proceso a las partes, bien sea a la parte demandante, bien sea a la parte demandada. Tomamos en consideración la definición que nos da Carneluti. Carneluti dice que la prueba es parte fundamental de la aprehensión del conocimiento de los sujetos cognoscentes. Lo indica como una herramienta fundamental para poder dirimir el conflicto del derecho lesionado o el conflicto entre las partes. No es menos cierto entender que todo este procedimiento se da bajo el marco legal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el debido proceso. En el artículo 49, en el primer ordinal, donde toma en consideración los principios fundamentales y toma en cuenta el control que lleva el juez y la contradicción de las pruebas, porque son distintos derechos que se debaten. Está la oposición del demandado y está el alegato que da el demandante para demostrar su derecho lesionado. Este es mi punto a tratar. Soy Yanet Castellano, de Gestión Judicial. Le dejo el pase a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Sujaí López, voy a hablar sobre las normas para el establecimiento y apreciación de los hechos y de las pruebas. Cuando hablamos de hechos decimos que es la aplicación y apreciación estable en cuanto al establecimiento de los hechos, donde se aplica el derecho a un caso comprendiendo tanto determinado. Podemos decir que también el hecho es un acto de derecho, donde se requiere de una interpretación de hechos y de calificar la relevancia, ¿verdad?, y diferencias de hechos naturales y jurídicos. También decimos que son asociados a otros y calificarlos. Podemos decir también que la prueba en su valoración es una valoración mixta y compatibilizar de un orden para operar, para verificar y sustentar el sistema probatorio de ciertos medios de pruebas donde se remite a la libre valoración de donde son constituidas en la apreciación del medio probatorio y apreciación de la prueba. Podemos decir que también está conforme a la sana crítica donde se requiere y se consagra en la norma de pruebas legales para el instrumento público y privado. También podemos decir que dentro de la apreciación de hechos también podemos decir que no es necesario la prueba dentro del hecho, ya que ¿verdad?, no hay hechos que no necesitan de pruebas, ya que por su naturaleza misma pueden ser eximidas. También decimos, ¿verdad?, que hay una prueba, un objeto dentro del derecho y del hecho, que es la prueba, ¿verdad?, y la carga de la prueba. También podemos definir, esto es una pequeña interpretación de lo que yo pude realizar sobre lo de la apreciación del hecho y de la prueba, donde decimos que ambas son necesarias dentro de un sistema tanto público como privado. Podemos decir que dentro del sistema judicial y del sistema civil y laboral se tiene o se debe cumplir con algunos requisitos, procedimientos sobre estos elementos que son necesarios. Podemos decir o lo podemos definir como un principio dentro de cada caso al cual nos referimos. ¿Por qué? Porque todo va regulado, podemos decirlo, regulado de una forma necesaria dentro de la ley para nosotros probarlos. Buenos días,
Mi nombre es Edison Higuera, pertenezco al grupo número 1. En la materia de teoría general del proceso, hoy les voy a hablar sobre las facultades e iniciativas probatorias de los jueces en el proceso. En el orden de idea y en referencia concreta a la materia probatoria, como columna vertebral del proceso, de ella depende un modelo de verificaciones de los hechos y de otros actos jurídicos que se afirman o se niegan durante el procedimiento. Es importante determinar y conocer con exactitud el alcance y los límites en la actualidad de los jueces en la construcción de una primicia o una operación lógica que lo llevará a una determinada decisión en un caso concreto. Ciertamente, conforme al sistema de una sana crítica, el juez tiene la libertad para apreciar el valor o el grado de la eficacia de las pruebas producidas, pero no arbitrariamente, sino que el juez determina el valor de las pruebas haciendo un análisis razonado en los hechos de los casos concretos del proceso. Muy buenos días.